En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Recibe un cordial saludo el Padre Miguel Ángel Subriera aquí con ustedes. Gracias por darse el tiempo y la oportunidad de ver este video, esta reflexión. Mil gracias porque todos los días recibo comentarios sobre sus peticiones y créanme lo que se las ofrezco a nuestro Padre Dios. Así que por favor no dejes de pedir por todas aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Te invito a que sigas poniendo todas tus intenciones y necesidades en los comentarios de mi canal de YouTube para que cuando yo celebre la misa se los ofrezca a nuestro Padre Dios. También te agradezco por suscribirte a mi canal de YouTube y compartirlo con tus amigos, familiares y seres queridos. Es muy sencillo suscribirse, solamente hay que pulsar el botoncito o el cuadrito en rojo, mejor dicho, que dice suscribirse o subscribe si está en inglés, y activar la campanita de notificaciones. Te agradezco muchísimo que me hagas esa caridad y que me hagas ese favor. Te invito también a que siempre iniciemos el día agradeciéndole a Dios. Nosotros en todo momento tenemos dos opciones en la vida: amargarnos, quejarnos por las cosas que quisiéramos tener y no tenemos, o agradecerle a Dios por las cosas que sí tenemos. Vivir positivos no cuesta. Vivir nosotros con la cara frente a lo positivo es gratis. Nosotros podemos todos los días tomar esa decisión si nosotros lo queremos, o seguir enfocándonos en los aspectos negativos de la vida. Así que te invito a que el día de hoy hagas todo lo que está en tus manos para enfocarnos solamente en lo positivo y poner en manos de Dios, en presencia de Dios, las cosas que no podemos cambiar, las preocupaciones que traemos nuestras y de nuestros seres queridos. Vamos a escuchar la primera lectura del libro de los apóstoles y el Evangelio. En verdad los invito a que me acompañen con la primera lectura, con el Evangelio y con la reflexión, porque en realidad ya nos estamos adentrando más y más, cada vez más, al mundo impresionante, fabuloso, fascinante de este gran santo y de este gran apóstol, San Pablo. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos del 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado al pasar de un lugar a otro iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía, y los que estaban viendo quedaban realmente impresionados, porque muchos poseídos de ellos salían espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahorita les doy la explicación de esta lectura. Vamos ahora a escuchar el Evangelio, el cual está tomado según San Juan, capítulo 6, versos del 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos transforma. Es decir, la palabra de Dios es un alimento espiritual necesario en nuestras vidas. Vemos en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
que después de la muerte de San Esteban, de quien yo les decía, imita a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él muere, Él pide por sus verdugos. Él no muere maldiciendo y condenando a los demás, muere pidiendo por los demás. Y miren que yo relaciono mucho esto porque nos dice que se desata y se dio una persecución violenta. Y lo primero que se me viene a la mente es la persecución contra los cristeros. Para los que somos mexicanos, obviamente van a entender muy bien de lo que yo estoy hablando. Se desata esta persecución. Y yo los invito a que nos imaginemos por un momento la violencia que se desata en ese lugar a raíz de la muerte de Esteban. Aquí por primera vez nos hablan de otro personaje que vendría a cambiar también la historia del cristianismo, y ese es San Pablo. Nos dice que todos se dispersan, todo el mundo se dispersa, pero dicen algo muy interesante, menos los apóstoles. Y los que se dispersan empiezan a predicar el evangelio, empiezan a hacer maravillas en nombre de Dios. Y mientras ellos llevan paz, llevan alegría, llevan esperanza, nos dicen que Saulo, quien estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, se pone a hacer persecución, se pone a apresar a los cristianos para llevarlos presos. Yo quiero decir algo muy importante. No es que San Pablo era una mala persona, no es que San Pablo haya sido un pecador. A veces nosotros creemos que antes de su conversión San Pablo era una persona mala, inmoral, pecadora. No es así. Él creía que estaba actuando bien. De hecho, él le dice a nuestro Señor Jesucristo más adelante, cuando se le aparece a nuestro Señor Jesucristo, él no sabía que estaba haciendo el mal. Él creía que estaba siendo fiel a su religión, que era el judaísmo. Y aquí quiero hacer una breve pausa. Obviamente que yo no estoy justificando a San Pablo, simplemente yo estoy diciendo que él trataba de permanecer fiel a su religión y de hacer entrar en razón a los cristianos, pues él los consideraba que habían sido rebeldes y que habían abandonado su fe. Aquí yo te digo, por ejemplo, si tú conoces a algún amigo, algún familiar que era católico o católica y de repente deja el catolicismo y tú lo quieres hacer entrar en razón de muchas maneras, pues nada más esto es para darnos una idea. Algo similar ocurría con San Pablo, que solamente quería hacer entrar en razón a las personas que habían abandonado el judaísmo. No lo entendía en ese momento, obviamente, San Pablo. Lo vendría a entender más adelante cuando tiene esa experiencia que cambió su vida para siempre, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece en el camino de Emaús. Pero de eso vamos a hablar cuando lleguemos a ese momento, cuando San Pablo tiene ese encuentro con Jesús. Entonces vemos estos personajes, muere Esteban, la persecución, los apóstoles permanecen para animar a los que están ahí y los demás se van a predicar la palabra de Dios. Vemos ya que empiezan a hacer milagros en nombre de Dios. Y es que es cierto, hay muchas personas a las cuales Dios les da muchos regalos y les da muchos dones de lengua, de profetizar, de sanación, de dar ánimo, consuelo, en fin. La iglesia de Dios está llena de dones, la iglesia de Dios está llena de regalos que nos da, no para creernos santos, sino para ponerlos al servicio de los demás. Y estos dones siempre han estado presentes en la iglesia desde su inicio. Así que me gustaría que tú me dijeras en los comentarios qué te pareció esta primera lectura, qué fue lo que el Espíritu Santo te inspiró a ti de manera personal en esta primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque no hay ningún libro en las Sagradas Escrituras que nos describa de una manera tan precisa, tan hermosa los inicios de la iglesia. Es aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles donde se nos relata de una manera tan minuciosa, tan hermosa, cómo eran las primeras comunidades de la iglesia. Y obviamente continuamos con el discurso del pan eucarístico que nuestro Señor Jesucristo nos ha venido presentando todos estos días en los evangelios, que trata precisamente de eso. Que la razón de nuestra vida, la razón de nuestro existir se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, que es el alimento de la vida eterna. Y es cierto, hoy en día hay mucho tipo de persecuciones. Está la persecución religiosa. Hoy en día también hay países, pienso en los hermanos católicos y cristianos de China, donde el gobierno los persigue, donde está prohibido decir públicamente que creen en Dios, que creen en Jesucristo, o en otros países de minoría cristiana en el Medio Oriente, donde los cristianos
siguen siendo perseguidos, siguen siendo atacados. Hay persecución también del gobierno, a veces ya no con tintes religiosos, sino con tintes políticos, donde tienen a las personas sumidas en la pobreza, en la oscuridad, en la miseria, y es muy, muy triste. A veces nosotros, directa o indirectamente, podemos contribuir a la persecución cuando nosotros apoyamos ciertas cosas que lastiman a los demás. Así que yo te invito a que siempre, donde quiera que nosotros vayamos, sigamos el ejemplo de los primeros cristianos, que es llevar el nombre de Dios, llevar consuelo, llevar ánimo, llevar esperanza, llevar alegría, llevar un futuro prometedor. Y en el Evangelio, pues recordar eso. No dejemos de maravillarnos ante el regalo más hermoso que se nos ha dado, que es recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo más hermoso que cualquier humano puede tener en esta vida. Es esa realidad tan hermosa de decir, Dios viene a mí. Y cuando tenemos a Dios tenemos todo, porque como dice Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Podemos tener dinero, podemos tener riquezas, podemos tener trabajo, fama, poder, todo, pero si no se tiene a Dios, no se tiene a nada. Gracias, en verdad me gustaría que tú me dijeras también cuál es tu reflexión personal del Evangelio de este día. Por favor, coméntalo, háznoslo saber. Recuerda que el Espíritu Santo nos inspira cosas diferentes a todos. Muchas cosas podemos nosotros coincidir, pero de repente podemos decir, a mí el Espíritu Santo me inspiró esto. Yo no me había puesto a pensar en lo que hizo Pablo o Saulo, que en ese tiempo se llamaba Saulo. Es otra cosa importante, todavía no se llama Pablo. Se llama Pablo después de su conversión, pero hasta ahorita todavía se llama Saulo. Gracias, soy el Padre Miguel Ángel. Gracias por suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos, familiares y seres queridos. Esta bendición va para ti y para tus seres queridos. Pido a Dios que nos libre de todo peligro, enfermedad, accidente y mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel Subriel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Y te dejo también estos minutos para que oremos en presencia de Dios por todas nuestras intenciones y necesidades. Gracias y que Dios te bendiga.